Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Sean todos bienvenidos una vez más. Tengan muy buenas noches. Yatensi, buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga. Estamos en su programa Respuestas a preguntas que incomodan. Ya hemos comenzado hace algunos días atrás y estamos descubriendo junto con Yatensi, o más bien él nos está exponiendo magistralmente, algunas respuestas a preguntas que un grupo de investigadores hicieron en toda América Latina, sobre todo acá en Ecuador, respecto a las preguntas más difíciles de contestar y las que más incluso llegan a atormentar o a frustrar a algunos feligreses y pastores de las diferentes iglesias. Antes de, Yatensi, comenzar con la segunda pregunta, corrígeme si es la segunda o la tercera. La segunda. Es la segunda pregunta. Quisiera leer en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. La lectura de este versículo nos ayudará a entender cuál es entonces la pregunta que corresponde hoy. En sus Biblias, y me parece que en pantalla también, encontramos el siguiente versículo, Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los que hemos leído este pasaje quizás cientos de veces, entendemos que es Pablo, o más bien el médico amado Lucas, relatando la conversión del apóstol Pablo. Ya conocemos la historia. Camino a Damasco, ¿verdad? Pablo es interceptado por nuestro Señor Jesucristo. Una vez en el suelo, cuando Pablo cae, lanza una pregunta realmente conmovedora. Ahí, postrado en tierra, Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces, Yatensi, hemos dicho esta misma pregunta? ¿Cuántas veces quizás tú, yo, las personas que nos están viendo, de rodillas, quizás llorando y temblando, le hemos preguntado: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y es justamente la pregunta que estaremos hoy respondiendo con nuestro amigo Yate. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Yatensi, introdúcenos un poquito en esto. Bueno, gracias, Gabriel. Mire, esa es otra de las preguntas más comunes que la gente nos hicieron. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Y es una pregunta correcta, Gabriel. Todos nosotros, usted, yo, los pastores, feligreses, cristianos, cristianas, siempre buscamos hacer lo correcto ante Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso creo que es una vocación de todo cristiano. Hacer lo correcto ante Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero, a veces, Gabriel, en esa caminata desesperada por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, a veces cometemos errores. Así es. Hacemos muchas cosas que no es la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo saberla? Una pregunta interesante, Yatensi. Y espero que nosotros podamos responderla hoy, porque sé que mucha gente nos está viendo. Y esta pregunta que formuló tu equipo de investigación, de cómo descubrir la voluntad de Dios, cómo discernir, hasta yo mismo espero saber cómo hacerlo. Tú y yo somos pastores. Y sabemos que hay ocasiones en que Dios habla a través de visiones, a través de sueños, una palabra, una predicación, una lectura bíblica. Pero notemos aquí en Hechos 9:6, tú eres el exégeta aquí de los dos, así que espero una respuesta antes de avanzar a los siguientes versículos. Cuando leemos Hechos 9:6, nótese que el Señor le dice a Pablo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sáqueme de una duda, Yatensi. Me parece que la respuesta de Dios aquí al apóstol Pablo no es una respuesta concreta. No es una respuesta de decir A, B, C, o número 1, o número 2, o número 3. No le entrega un manual. Más bien le dice: vaya a tal ciudad y ahí sabrás qué tienes que hacer. Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. A veces nosotros queremos que Dios nos haga una agenda. Correcto. Me convierto y lo que yo espero que Dios me haga una agenda con el resto de mi vida. Eso es una equivocación tremenda. Dios no nos tiene una agenda para nosotros. Dios no nos dice: mire, esta es la estructura. Dios nunca nos encasilla a un historicismo del futuro.
nosotros vamos descubriendo la voluntad de Dios a través de tres formas. Hay tres formas, tres claves, tres clases, como se puede decir así, de cómo saber la voluntad de Dios. Ok, ya estaremos avanzando en esto y ya te insistía con todas las pilas puestas para decirnos las tres formas en que bíblicamente podemos descubrir la voluntad del Señor. Pero sigamos un poquito en Hechos capítulo 9, versículo 6, Yate. La pregunta de Pablo es muy genuina, la pregunta de Pablo es muy sincera y es muy noble. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No habría sido más fácil para el Señor decirle, haga esto otro, vaya para acá o esté un tiempo aquí? ¿No es eso quizás más fácil para nosotros? ¿Por qué a veces, Yatensi, como que al Señor le gusta llevarnos por el camino más difícil? ¿Estoy pensando mal o crees que es sincero lo que estamos diciendo hoy? Es que no es tan, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Cómo así? A nosotros nos gusta lo más cómodo, lo más fácil. Qué lindo sería, qué fácil sería que Dios nos dé una agenda y nosotros nos rijamos por la agenda. Eso sería la ley del vago, del cómodo. Y nosotros buscamos algo cómodo y pagamos profetas. Ay, dígame, usted es el profeta, Gabriel, ¿qué tiene Dios para mí? Profetíceme, ¿qué quiere que yo haga mañana? Oiga, a veces nosotros queremos una voluntad así tan fácil y a veces para no usar el cerebro buscamos señales hasta equivocadas. Ay, Señor, mire, este hombre me conviene o no me conviene. Yo soy una mujer, quiero casarme con ese hombre, me da miedo si hago o no hago lo correcto. Señor, voy a poner señales. Si mañana ese hombre que a mí me gusta viene con camisa blanca, yo sé que va a venir con camisa blanca, será una señal del cielo que es voluntad de Dios que yo me case con él. Ponemos señales así que a veces nos equivocamos. Pero estas señales están mal, Yatensi. Bueno, vamos a ver las tres voluntades, pero antes de ver las tres formas de hacer la voluntad de Dios, contestemos a su pregunta. Dios no trabaja así. Ya. Dios no ha predeterminado al hombre en un molde, como si fuera una máquina, con movimientos calculados en el futuro, sabiendo cuántas cucharadas va a comer mañana o pasado mañana. Dios no actúa así. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que Dios nos trate con agenda, pero Dios tiene algo más interesante. Entonces, una cosa es lo que yo quiero, que Dios manifieste su voluntad, y otra cosa es cómo Dios opera con su voluntad para nosotros. Perfecto. Me parece realmente interesante lo que está diciendo, amigo, respecto a Hechos capítulo 9, versículo 6. Pero tú ya mencionaste que hay tres formas, al menos hay tres formas, quizás hay más, pero las que tú investigaste y las que tú, en base a tu exégesis, nos estás diciendo, es que hay tres formas de descubrir la voluntad de Dios. Yo quiero saber cuáles son las tres formas. Y al leer tu libro, descubrí algunos pasajes interesantes en el libro de los Hechos que parecen decirnos por dónde es que Dios nos puede dar su voluntad. El primero de esos pasajes, y las personas que nos están viendo, si pueden ayudarnos a buscar, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Creo que tú ya lo tienes preparado ahí, Yatensi. Hechos, capítulo 16, versículos 6 hasta el 10. Si me permiten leer. ¿Sí? Rápidamente, para que luego Yatensi nos explique, dice el pasaje. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión. Escuche. Una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10 y final, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Primera forma. La primera forma yo la llamo un encuentro íntimo con Dios. La primera forma de saber la voluntad de Dios es a través de un encuentro íntimo con Dios, a través de una comunión intensa con Dios, a través de la intimidad. Explico el texto. En el segundo viaje misionero de Pablo, el texto que usted leyó, Gabriel, Hechos 16, del 6 al 10, corresponde al segundo viaje misionero de Pablo. El primer viaje misionero lo encontramos en el capítulo 13 y fue hacia el año 45 después de Cristo. En el primer viaje misionero, Pablo solamente visitó lo que es Asia Menor, Galacia del Sur, Iconio, Derbe, Listra y Antioquía de Pisidia.
Y en el segundo viaje misionero, que fue a partir del año 50 después de Cristo, Pablo quería repetir los mismos lugares, pero yendo más hacia el norte de Asia Menor, o sea, hacia Bitinia. Ahora, Asia Menor de los tiempos de Pablo es lo que ahorita es Turquía. Entonces, Pablo quería ir más al norte de Galacia, más al norte donde Pablo visitó en el primer viaje misionero, que fue el sur de Galacia. Y él quería ir más al norte, a Bitinia. Pero de pronto, él sentía algo. La traducción al español es un poco complicada, me gusta mucho más el original griego, que en el griego dice, Pablo sentía una incomodidad en el espíritu. Sería la mejor traducción. Si tuviéramos que traducir de nuevo del griego al español, otra posible traducción sería, Pablo sintió una incomodidad en el espíritu y se va hacia Troas. Quiso ir a Bitinia, pero se dirigió a Troas, lo que ahorita es Estambul. Esa famosa Troas, vayamos a la cultura general, fue la antigua Troya. ¿Se va a Troas por voluntad propia o porque Dios le dice? Bueno, una incomodidad del espíritu, dice el texto griego. Ya, okay. Y estando en Troas, tiene una visión. Pero la traducción del griego al español es variada, porque una forma de traducir del griego sería, tuvo un encuentro con el espíritu. Algunas traducciones, como lo hizo la Vulgata Latina San Jerónimo en el siglo V, lo tradujo, tuvo una visión del varón macedonio. Jerónimo tradujo al latín, Pablo tuvo una visión, pero esa es una posible traducción. Otra traducción sería, Pablo tuvo un encuentro con el espíritu, y en ese encuentro con el espíritu tuvo la visión del varón macedonio. Ahora, ¿cuál es en sí el significado exegético del texto? Quiere decir que Pablo tuvo un encuentro con el Espíritu y a raíz de ese encuentro con el Espíritu cambió los planes. En lugar de irse al norte de Asia Menor, se fue a Macedonia. Pero este fue por el encuentro que tuvo con este varón macedonio. Exactamente. No, tuvo un encuentro con el Espíritu. ¿Ya? Y en ese encuentro con el Espíritu vio al varón macedonio. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir el texto exegéticamente hablando? Quiere decir que Pablo vivió un encuentro íntimo con Dios. En ese encuentro íntimo con Dios fue tan sensible la voz del Espíritu que él no pudo ir más al norte, sino que siendo sensible la voz del Espíritu, él se fue a la antigua Europa oriental. Eso nos queda muy claro y me parece que también a nuestros amigos que nos están viendo. Así que la primera forma de descubrir o discernir la voluntad de Dios es tener un encuentro íntimo con Dios. Pero la gente estará preguntando, y también yo, Yate, ¿cómo tenemos un encuentro íntimo con Dios? ¿Orando, ayunando, leyendo la Biblia? ¿De qué manera? Hay muchas formas. Una de las más importantes es la oración. La palabra oración en el griego, proseuge, significa oración íntima. La palabra pros significa intimidad con Dios. Toda oración es una intimidad con Dios. Cuando yo oro, mi corazón se eleva buscando el corazón de Dios y se produce el encuentro íntimo. O sea que la oración es una forma inteligente, divina, de ir buscando lo que Dios quiere para con mi vida. Entre más yo intimo con Dios, entre más yo busco a Dios en la oración, más voy sabiendo lo que Dios quiere que yo haga. Mire, no busquemos profetas para que ellos hagan lo que yo debo hacer. No busquemos terceros que me digan, ay, señor profeta, señor pastor, ¿qué es lo que Dios quiere con mi vida? Yo lo puedo descubrir cuando yo más busco a Dios. Cuando yo busco a Dios en la oración, en el ayuno, cuando yo busco a Dios en la santidad, mi corazón se vuelve sensible a Dios y mi alma está tan condicionada al alma de Dios que yo ya sé lo que Dios quiere para con mi vida. Perfecto. Primera forma entonces, un encuentro íntimo con Dios. Hay dos formas más de descubrir la voluntad de Dios, pero los veremos después de este corte. No se vayan. Estamos de vuelta una vez más en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con Yatensi Bonilla. Estamos en la pregunta número 2. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Vimos en los primeros minutos, Yatensi, el pasaje de Hechos, capítulo 9, versículo 6.
cuando Pablo le pregunta a Jesucristo directamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya explicamos aquello. Y Yatensi nos dijo de que hay por lo menos 3 formas de discernir o descubrir la voluntad de Dios. La primera de ellas, un encuentro íntimo con Dios. Pero aún nos quedan 2 formas más. ¿Cuál es la segunda, Yatensi? La segunda la encontramos en Hechos capítulo 13, versículos de 1 al 3. Permítame leer este pasaje entonces. Hechos 13, versículo 1 al 3, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé